La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Ustedes nuevamente. Ahorita estoy escuchándome apenas. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí como cada semana en La Exquisita Ignorancia, nuestro programa Creencias Religiosas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, pues aparte de que es el arzobispo de la Iglesia Católica Ecuménica en México, David John Keilke, pues es un amigo muy querido, muy entrañable y una gran persona de calidad. Bueno, yo puedo decir eso de él. Gracias. Y Pues sí, Eduardo, claro, y pues tenemos un tema que ha venido desarrollándose todo el mes y ha continuado, que es sobre política, ¿no? Entonces, David asistió, pues ahora sí que aceptó venir al programa a tocar estos temas, sobre todo de su iglesia. Ya había estado anteriormente con nosotros Héctor San Martín, hablando de esta iglesia. Pues bienvenido, David. Gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, yo te decía aquí fuera de micrófonos, pues con Héctor tratamos ampliamente esta cuestión de la denominación de su iglesia, pero no sé si tú quisieras decir, porque alguien que escucha, a ver, iglesia ecuménica, católica ecuménica en México. Es lo mismo que, o sea, depende de Roma, depende del Papa Francisco, nada de esto, es otra... No, déjame darte una breve historia de la iglesia y de dónde venimos, y también tú puedes ver un poco cómo nos relacionamos a la política. Para ser una iglesia católica independiente legítimo, hay que tener unas características. Uno, hay que tener una sucesión apostólica, hay que aplicar los sacramentos, hay que aceptar unas cosas de la tradición católica, como los primeros séptimos concilios de los primeros 1000 años de la iglesia, pero de ahí hay mucha libertad. En nuestro caso, tenemos nuestra sucesión apostólica de un obispo de Brasil que se llamaba Carlos Duarte Costa. Carlos Duarte Costa vivía en Brasil durante los 30, 40, y como obispo en la Iglesia Católica Romana, él estaba muy preocupado con la relación que la Iglesia Católica Romana tenía con el movimiento del fascismo. Y él estaba muy preocupado con la Iglesia Católica Romana en Brasil, que estaba recibiendo refugiados fascistas de Alemania, que estaba perdiendo la guerra, y de Italia. Y él empezó a desmasquear cómo la Iglesia Católica Romana estaba ligada con los fascistas en Italia y en Alemania. Publicó unas fotos de algunos obispos alemanes que estaba dando el saludo de Hitler y estaba ahí con los nazis, y él empezó a denunciarse en público. Obviamente esto no fue un tema muy popular en Brasil, aunque fue en 1940, y estaba muy criticado por la Iglesia Católica Romana, y el gobierno de Brasil lo puso en la cárcel por casi un año por su trabajo político antifascista, cuando Brasil estaba apoyando también a los fascistas. Entonces, después de la guerra, bueno, salió de la cárcel, y después de la guerra, él fue, en fin, excomulgado de la Iglesia Católica Romana por sus posiciones políticas en contra del fascismo. Él fundó la Iglesia Católica Apostólica de Brasil, que es independiente de Roma, y empezó a
ordenar unos sacerdotes y consagrar unos obispos. Entonces, uno de los obispos está en nuestra línea de sucesión apostólica. De hecho, yo soy en la sexta posición después de Duarte. Entonces, ahí viene nuestra sucesión apostólica. Ahí se define un poco quiénes somos como católicos independientes, con todos los derechos de sucesión apostólica, con el derecho de aplicar los sacramentos, pero también con un trayectorio político muy interesante, porque Carlos Duarte siempre dijo que la iglesia tiene que ser ligada con los que viven en la margen, que viven excluidos, y siempre tiene que estar parte de un proceso histórico para denunciar lo que es el capital grande y la militarización de un país. Y esto fue algo muy importante por él. Cada sacerdote en su iglesia tenía que tener una escuela en un barrio pobre para que la gente podría aprender cómo escribir y leer, pensando que educación fue una arma para asegurar que la gente no caiga en la militarización del país. Bueno, estas son nuestras raíces de 1940. Entonces, en nuestra iglesia hay un trayectorio muy sólido para defender a los pobres, para defender a la clase obrera que es víctima del gran capital en términos de la exportación, y asegurar que los movimientos por la militarización tienen una voz profética en una iglesia para decir que no, hasta aquí nomás. Y en cada país en el cual estamos en 12 países, siempre hay movimientos nuestros, pequeños porque no somos grandes, pero una voz profética en contra de la militarización, en contra de la explotación de los barrios marginalizados, regiones, sectores del país aislado, sectores en el país que son designados como víctimas de opresión o tortura, que sea gays, lesbianas, o que sea en este momento un movimiento indígena en varios países en América Latina. Hay muchos organizadores a nivel local en Honduras, en Colombia, que han sido víctimas de la represión, y estamos denunciando todas estas cuestiones. Y también desarrollando proyectos en algunos países que podría tener una presencia en estos movimientos, no como líderes, pero como parte de, para dar trabajo pastoral a la gente que se encuentra involucrado en estos procesos. Y algunas personas ven eso como trabajo político. No es trabajo político porque no es partidario. No somos parte de ningún partido político, pero sí estamos muy identificados con los pobres. Hay un teólogo chileno que dice comer es político, porque si tú comes hay otra persona que no coma, y eso es político. Oscar Romero, el arzobispo matado en una capilla celebrando la Eucaristía después de haber denunciado a los militares de El Salvador, ha dicho: si yo estoy trabajando para que mi vecino pueda comer, eso es político y voy a hacerlo. Es decir, que Jesús, cuando se dio comida a los pobres, esto fue un acto político. Jesús fue crucificado como un preso político, no fue crucificado como un líder religioso. Entonces, negar la política, negar el hecho que la historia está hecha por fuerzas políticos, económicos, sociales, es para tener una religión falsa. Entonces, somos muy críticos de los hermanos y hermanas religiosos que dicen que no se puede meterse en el mundo, porque el mundo es, tú sabes los argumentos. Si no estamos en el mundo, ¿por qué estamos aquí? Jesús es la palabra, según nuestra fe, encarnacido. Es la palabra en carne. Carne es físico, se puede tocarte. Y a ti también, pero si pensamos solamente en lo que es espiritual, estamos totalmente fuera del contexto de la Biblia. Yo tengo una Biblia que yo creo que yo te he mostrado, de Chile, de 1973, que fue trabajado por los cristianos por el socialismo. Y tú abres la Biblia al Éxodo
Y hay una foto muy, muy impactante de un grupo de dominicanos en protesta en contra de el golpe militar en los 60 promovido por los Estados Unidos. Y con caras muy de luchadores. Y se dice, liberación de un pueblo oprimido fue el comienzo de la Biblia. O sea, la liberación del pueblo hebreo esclavizado por el rey egipcio, Faraón. Esto fue la empieza de la Biblia. Esto fue un acto político. Esto fue un acto, movimiento político, económico, social. Y para negar eso, es negar la Biblia. ¿Qué vamos a hablar? Ahora que estamos tocando estos puntos y de que la Iglesia Católica Ecuménica, como bien comenta, se dirige y su trabajo es con los pobres, bueno, ya desde afuera no podríamos dejar, o por lo menos yo no podría dejar de ver un vínculo con la izquierda. Desde aquí podríamos decir entonces que la política con la que mayormente se mueve la Iglesia Católica Ecuménica sería izquierda. No usamos estas palabras para definir nuestro trabajo, porque eso es para crear categorías que quizás la gente no va a entender o que va a caer en movimientos ideológicos que en este momento no son muy claros en varias partes del mundo. Nosotros estamos con los pobres. Estamos en Kenia con un sector de un pueblo muy marginalizado del sistema político, que todavía es un político neoliberal apoyado por el Vaticano, apoyado por Obama, apoyado por la reina de Inglaterra, muy neocolonial, y nosotros no apoyamos eso. Si esto significa que somos de la izquierda, hay que decirlo como tú quieres. Nosotros lo definimos como estar en solidaridad con un pueblo marginalizado de todos estos centros políticos que han marginalizado esta parte de Kenia. Y ahí fuimos y tenemos un obispo, tenemos unos diáconos. En un pueblo de 3,000 personas no había agua. Y el obispo dijo, vamos a hacer un pozo para nuestra gente. Y yo dije, no, vamos a hacer un pozo por el pueblo de 3,000 personas. Si vamos a invertir X dólares, invertimos unos más para que los musulmanes, para que los africanos de Kenia, que no son de ninguna religión musulmana ni cristiana, pero tienen sus propias maneras, también van a tener acceso a este pozo. No solamente nosotros, no solamente la clase media y los cristianos que tienen conexión, no. Si no está por todo el pueblo, no vamos a hacer el pozo. Ahora se hizo el pozo y el primer día que salió el agua fue en abril, hace 2 meses, y ya en 2 meses la unidad que se vea alrededor de este pozo, musulmanes, gente que son de los tribus africanos y poca gente de nuestra iglesia, ya está comunicando, hablando uno a otro. ¿Eso es de la izquierda? No, yo digo eso es bíblico, es crear comunidades cristianas, es crear comunidades que comparten su agua, que cuiden el planeta y pueden desarrollar un proyecto que promueva la vida. Los cristianos en varias partes del mundo están muy ligados con la clase media, están muy ligados con los proyectos yo digo neoliberalismo, para promover un proyecto ligado con estas compañías. Y ahí se ve mucha de la violencia. Hay gente que está muy molesto, muy enojado, porque hay muchos cristianos muriendo en África en este momento. Claro, es trágico, no voy a decir que no es trágico. Pero detrás de estos movimientos, tú veas un proyecto neoliberal. Y lo que está en pelea, en lucha en África y parte del mundo árabe en este momento, no es una política basada en la religión, son sistemas políticos, económicos, sociales que están en lucha uno en contra del otro. Entonces nosotros tratamos de buscar un mecanismo donde hay la capacidad de dialogar, comunicar. El obispo de Kenia dijo una cosa muy bonita un día. Dijo,
esta mañana vino 5 personas, 5 niñas de 13, 14, 15 años a la misa y llegaron tarde. Y yo pensé, ay no, me imagino que han venido para comida y ya hemos comido todo lo que había porque viene gente para comer y no hay tanta comida. Y después de la misa, él hablaba con los 5 niñas, adolescentes mejor dicho, y 3 eran musulmanes y 2 eran cristianos, y vinieron pidiendo lápiz y papel porque ellos quisieran aprender cómo escribir. Y no había ninguna escuela en la cual ellos pueden ir. Y al investigar con ellos, que están 3 musulmanes, 2 cristianos, todos han perdido sus padres por la violencia o por VIH. Y estas niñas han formado un grupo de apoyo para apoyar uno a otro, no importa si era musulmán o cristiano, no importa si murieron de la violencia o de la SIDA, pero aquí hay adolescentes sin padres y está apoyando uno a otro y quisieran aprender cómo escribir y leer. ¿Eso es algo de la izquierda? Claro, Cuba tiene el mejor sistema de educación en América Latina, es de la izquierda, pero quizás el no leer, no escribir, es de la derecha, porque ellos quieren mantener a la gente ignorante. Entonces, si quieres hablar en estos términos, se puede. Hablamos. Pero nosotros no estamos ahí promoviendo ninguna agenda de la izquierda, estamos ahí promoviendo el derecho de los niños, las niñas, para unirse en un lugar seguro donde no hay violencia, donde ellos pueden aprender cómo leer, escribir, lápiz, libros. Ahora estamos pensando en cómo vamos a abrir un cibercafé. Ya tenemos agua en este sector. ¿Cómo podemos abrir un cibercafé para que las niñas y niños puedan venir y aprender cómo conectar con el mundo a través del Internet? Es un proyecto de la izquierda. Depende de cómo se usa el Internet y de qué ideas se van a conectar. Pero tenemos que abrir oportunidades para la gente, para reunir, para conversar, para estar juntos, comiendo juntos, dialogando juntos, conversando juntos, tocando temas de comida, tocando temas de salud. Clínica es otra cosa que vamos a construir ahí. Y mantener en este momento del mundo tan violento en el cual estamos, hay que desarrollar instancias pequeñas en cada país donde hay núcleos de gente trabajando para sobrevivir y sembrar nuevas ideas. Sembrar ideas que pueden crear líderes nuevos, que pueden superar la violencia, superar la discriminación. Kenia, con su proyecto neoliberal apoyado por el Papa y la Reina de Inglaterra, acaba de aprobar de nuevo en la Corte Suprema las leyes neocoloniales en contra de los gays y lesbianas en Kenia. Si tú tienes sexo en Kenia como gay o lesbiana, tú puedes pasar 14 años en la cárcel. Luchamos en contra de eso. Somos de la izquierda. Yo digo, somos por los derechos humanos y es un trabajo muy difícil porque nuestro obispo trabaja con gente que son gays, lesbianas. Gente que eran trabajadores sexuales en Nairobi, que ahora tienen SIDA. Cuando tienen SIDA, hay un estigma, tiene que salir, viva en los sectores rurales y él trabaja con ellos. Murió su sobrino de SIDA con 18 años. Y él dijo, bueno, vamos a hacer la funeral en nuestra pequeña iglesia. Y estamos hablando de un edificio muy humilde, ¿eh? Ni tiene piso, ni tiene bancos. Pero iban a hacer la misa y el padre, que es el hermano del obispo, dijo, no, este fue un gay que murió de SIDA. De su propio hijo dijo eso. Y el obispo dijo, no, es un hermano nuestro y vamos a tener el funeral. Y lo hizo y se dividió la iglesia. Su hermano se fue porque su tío celebró. Entonces es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha real. Entonces, ¿qué se va a hacer con el cuerpo? Porque para enterrar a alguien en Kenia cuesta $400. $400 en Kenia es mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces introdujimos el concepto de cremación,
Bueno, la Iglesia Católica Romana y algunos evangélicos están muy en contra de cremación. Somos de la izquierda porque queremos cremar gente. ¿Qué hacemos? Aprendí aquí de un proyecto que se llama Misión de la Misericordia, que cuando muere una persona de SIDA, se hace una cremación y se mete en una maceta grande y se siembra una rosa. Bueno, nosotros allí ahora en Kenia, cuando muere cualquier persona, compramos macetas y se ponen las plantas, perdón, las cenizas en esta maceta y se siembra un árbol. Y este árbol, creciendo de la ceniza de estos abuelos y abuelas, va a ofrecer la sombra por la clínica, la sombra por la escuela que vamos a construir, la cibercafé. Y entonces los antiguos, los abuelos y abuelas están ahí, viviendo con los niños. ¿Esta es la izquierda? Yo digo es sano, se refleja para cuidar el planeta. ¿Por qué vamos a enterrar $400 cuando hay gente que está muriendo de hambre? No tiene sentido. Entonces estamos para cambiar estos valores y es una lucha constante. El obispo ha sufrido mucho tomando estas posiciones tan radicales, pero la gente ya entiende que él está ahí. Una vez me escribió y dijo, no tenemos bancos, no tenemos asientos en nuestra iglesia, ¿dónde puede sentar la gente? Y digo, bueno, piénsalo. En los mosques, ¿dónde sientan la gente? En el piso. Rodeado. Entonces, ¿por qué tenemos que tener así? Ay, nunca he pensado en eso. Bueno, estás leyendo muchos libros de Inglaterra y la iglesia anglicana y toda esta cuestión, pero sienten al piso y ya, ¿cuál es el problema? Como los musulmanes. Y no gasta dinero en eso, gástalo en medicamentos o en comida. ¿Esta es la izquierda? De ahí no hay tensión, no hay fricción entre los cristianos y musulmanes en este pequeño proyecto, porque vean que hay una solidaridad, hay una unidad en vivir juntos, reducir la violencia, comer juntos y educar a los niños. Tenemos que crear grupos como este en varias partes del mundo para crear el mundo nuevo, porque ¿dónde va América Latina? Ni vamos a hablar de la izquierda y de la derecha, vamos a hablar de la militarización. Vamos a hablar de los militares y fascistas que han tomado poder otra vez en Brasil. Vamos a tomar ojo abierto a lo que está pasando en Argentina. Mira los fascistas de Pinochet en Chile. Mira qué está pasando en Ecuador. Militarización. Y estar en contra de eso no significa ser de la izquierda o derecha. Significa ser humanista, que significa ser humano. No queremos más campos de tortura como en Chile abajo de Pinochet. No queremos más de estas cosas. Nuestra iglesia es pequeña, no vamos a cambiar todo eso, no vamos a parar todo eso, pero podemos sembrar ideas, podemos sembrar métodos de hacer teología que es crítico, podemos sembrar quizás ideas que van a formar jóvenes en otra manera de vivir y en eso estamos. Pero no estamos metidos en la política, eso no. David, pues ya estás tú mencionando precisamente con el trabajo que realiza la Iglesia Católica Ecuménica en México y ahí, bueno, personas sobre todo esto que ha sido pues una pandemia del siglo XX y ahora del XXI todavía, que es el VIH-Sida, hoy más invisible que en el siglo XX. Pero hay otras cuestiones que trabajan también la Iglesia, que es sobre migración. No sé si vamos a hacer un corte y regresando, pues pudieras abordar la Iglesia cómo aborda esta cuestión de la migración. Y ahorita que estás mencionando, pues que, bueno, en todo el mundo, sobre todo pobre hacia el rico, está en grandes olas. Aquí tenemos en México tan solo la cuestión ahora de petición de Trump al gobierno de México, aranceles o me detienes la ola migratoria en la frontera sur.
No sé si te parezca, lo abordamos Muy bien. regresando. Vamos a un corte Musical. ¿Qué vamos a oír, David? ¿Cuál fue? Bueno, si quieres lo oímos El y luego... Espíritu de Dios está Ok. aquí. Eso. Bueno, allá en cabina Eduardo y aquí en los medios Jesse García. Regresamos, estamos hoy conversando con el arzobispo David John Calky de la Iglesia Católica Ecuménica en México. Exacto. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Y estamos de vuelta en su programa. Ya voy a decir el nombre de otro programa en el que estuve. Creencias Religiosas. Y estamos aquí de vuelta con el arzobispo David John, con Badiel, con el maestro Darío y con Eduardo. Sí. Eduardo en las cabinas. Y continuamos con nuestro tema, que es la Iglesia Ecuménica, la Iglesia Católica Ecuménica en México y la política. Pues no sé, yo te preguntaba algo al irnos al corte, David, de este otro gran tema que ustedes tienen. Bueno, tienen muchos, pero sería la cuestión de la migración. Bueno, la cosa de la migración es algo internacional, no es solamente algo mexicano. No es solamente inmigrantes de
El Salvador, Honduras, Guatemala. Hoy es el Día Internacional del Refugiado y el año pasado, según las Naciones Unidas, habían 71 millones de refugiados. 71 millones. No todos pasan por México, tranquilos. Vienen de varias partes del mundo. Vienen de varios caminos, en varias formas. Tenemos un sacerdote que trabaja en Argentina y trabaja cerca de Córdoba, que es una parte oeste de Argentina. Él tiene refugiados ahí de Sierra Leone, África, que son africanos. ¿Cómo han llegado a Argentina? Tenemos nuestro obispo que mencioné en Kenia, cuando él va a Nairobi, él siempre va a un lugar donde hay refugiados, que está ahí de Mali, que está ahí de Burundi, que está ahí de Ruanda, de varios países, y él queda ahí en los refugios. Yo digo queda ahí porque está más económico que un hotel, pero queda ahí y celebra la misa, pero hay refugiados en todo el mundo. Ayer, en Italia, se hizo una demanda en contra de una mujer alemana que estaba ayudando a los refugiados de África para llegar a Italia, y se va a pasar 20 años en la cárcel por haber ayudado 20 refugiados para no morir en el mar. Eso es el mundo en el cual vivimos. Y hay que pensar por qué. ¿Cómo está llegando toda esta gente de varios países de África, a Italia, a otros países en Europa, y aquí en México vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y vienen miles y miles y miles de gente? ¿Por qué? Y hay que analizar del por qué. No es porque quieren caminar, no es porque solamente buscan el sueño norteamericano. Está busca de algo de comida, algo de paz, una tranquilidad. Ha sido movido por gente que trafican seres humanos, detrás de lo cual hay dinero, varias razones, pero también hay movimientos políticos que han creado esta situación. ¿Qué pasó en Honduras en 1989? Había un golpe militar apoyado por Barack Obama y Hillary Clinton. No son conocidos como gente que apoyan militares. ¿Quién hizo la invasión de Libia? Hillary Clinton con Barack Obama. ¿Qué está pasando hoy en Libia? Es el centro del traficante de los esclavos de África para Europa y también hacia aquí. Estos problemas tienen sus raíces en políticas norteamericanas promovidas por los demócratas antes de Trump. Y no podemos olvidar eso. Entonces venimos a México hoy, ¿qué hay? Todo el mundo, Trump, 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 Trump. Yo no me gusta Trump, no estoy aquí para defender a Trump. Pero tampoco si vamos a solucionar el problema, si vamos a buscar un problema, vamos a entender un problema que necesita una solución más amplia, hay que tener un análisis más amplio y hay que entender cuáles son los motivos y la historia de estos lugares. Hay los demócratas que dicen que ahora en América Central la gente está saliendo por cambio de clima. Clima económico, clima de guerra, pues sí. Bueno, empezó un proceso en Guatemala en los 80 durante George W. Bush Sr. para cambiar toda la exportación de productos de Guatemala. Ya desde entonces empezaron no a producir maíz ni frijoles, pero para crecer brócoli por la exportación. Entonces se ha creado una situación de cambio de producción para exportación que ha dejado gente con hambre adentro. No se puede vivir de brócoli. Arroz, frijoles se puede vivir, es una proteína, pero de brócoli, ay no se puede vivir. Ha cambiado todo
lo que se produce en Guatemala basado en estas políticas norteamericanas que tenía que ver con el agrobusiness. Ahora aquí en México, mira lo que está pasando con el avocado. Está destruyendo mucha tierra para que los gringos puedan comer más aguacates. Entonces hay que analizar todo eso. Y hay que entender que hay seres humanos que han sido movidos, que han sido desplazados por todas estas cosas. 71 millones en el mundo, no sé cuántos miles aquí. Pero la solución no es Trump o no Trump. La solución no es un muro o no. La solución, yo pienso que el gobierno de México ha pensado correctamente que hay que pensar en cómo vamos a desarrollar estos países, Guatemala, Honduras, Salvador, cómo vamos a mandar dinero a ellos para que ellos puedan recuperar la tierra perdida al agrobusiness, cómo podemos apoyar a estos países para que ellos puedan tener trabajo por su gente y cómo podemos trabajar para desmilitarizar, sacar los militares de estos puestos. En Honduras se mata gente. 1.500 estudiantes que eran líderes del movimiento estudiantil han sido matados en los últimos 6 meses en Honduras. Nadie habla de eso. Hay algunos líderes populares como Berta Cáceres, que fue matado el año pasado por su trabajo con el movimiento indígena. Todo el movimiento garífuna en Honduras está muy reprimido por los militares. Hay que cambiar los sistemas políticos, económicos, sociales. Hay que invertir dinero, como está pidiendo el gobierno de México en este momento, para que estos países tienen sus recursos en su tierra para sostener su pueblo. Es lógico. Pero si tú vas a robar todo, ¿qué queda para que la gente pueda producir? Si se roba todos los aguacates de México, ¿qué va a pasar aquí en México? Es decir, que hay que parar este tipo de explotación de la tierra, del planeta, del pueblo, de las fábricas, de las industrias, para que cada país pueda tener su propia parte de la economía. Y esto es lo que pasa en Guatemala, El Salvador y Honduras. Es fácil decir, la violencia en El Salvador. ¿De dónde vienen los gangas de El Salvador? Los Ángeles. Durante la guerra civil, muchos grupos, muchas personas salieron para no morir en la guerra civil, se fueron a Los Ángeles, se participaron en los gangas, se regresaron a El Salvador. Los raíces son de los Estados Unidos. Se habla de la droga, se habla de toda la droga que viene de Colombia por los aeropuertos escondidos en Honduras para pasar por México a los Estados Unidos. Colombia tiene un problema, Honduras tiene un problema, México tiene un problema. ¿Quién usa las drogas? Se vende en Gringolandia, no se vende aquí en México, ni en Honduras, ni en Colombia, pero nunca se levanta este problema del uso de drogas en los Estados Unidos. Ayer encontraron en Filadelfia, en un barco chileno, como 3 billones de dólares de cocaína. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién usa cocaína? No hay tanto uso aquí en México. Yo he vivido aquí ya por 10 años. Vino un representante del gobierno anterior, que no voy a mencionar nombres, pero si tú piensas quién estaba aquí antes de Trump en los Estados Unidos, vino uno de ellos para implementar aquí en Guadalajara un proyecto para la prevención de VIH dirigido a los que inyectan drogas. ¿Sabes qué pasó con este proyecto? Se fracasó totalmente. ¿Sabes por qué? Porque no podían encontrar suficiente gente en Guadalajara que inyecten drogas. Lo inyectan drogas en Texas, en Gringolandia, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, pero no aquí en México. Se vende en los Estados Unidos. Si no se toca el mercado, no está tocando el problema. Entonces hay que pensar en términos muy global. Y cuando el gobierno de México dice, mire, es un problema que nosotros no podemos solucionar, vamos a llamar a las Naciones Unidas, es la primera vez que se ha pensado en llamar a las Naciones Unidas para venir a la frontera entre México y Guatemala
con un grupo para defender la paz. Es una idea original. No me importa si es de la izquierda o la derecha, es original. Y si se puede implementar eso, demilitarizar, no usar los militares de los gringos, que fue la solución de un presidente aquí hace unos años, que no puedo mencionar su nombre, pero no hay que pensar en militarizar, no hay que promover las guerras entre los narcos, hay que defender las fronteras, claro, hay que defender las fronteras. Y si México decide defenderse entre Guatemala y El Salvador y Honduras con el apoyo de las Naciones Unidas para invertir en estos países, a mí no me importa si es Slim que lo invierte. Si alguien lo invierte para que haya dinero, para que la gente pueda comer. Esto va a parar el movimiento de gente. Porque la gente está moviendo porque no puede comer. Es tan fácil, es tan complicado, ¿verdad? Perdón, de esto que estamos hablando y que hace evidente el flujo migratorio, la Iglesia Católica Ecuménica tiene un trabajo con estas personas, ¿no? Tenemos un trabajo muy humilde. Una vez al mes vamos aquí a los Cariles y ofrecemos comida, ofrecemos un lonche para un día. También ofrecemos, si hay gente que necesita una atención médica por las heridas de andar en la bestia, ofrecemos estas oportunidades. Estamos por crecer este trabajo, pero somos un grupo muy chiquitito. Más importante es que tenemos una presencia, podemos hablar con la gente, podemos saber cuántos van al norte, cuántos regresan, porque ya hay muchos que han sido deportados y regresan, y conocer su historia, conocer sus relatos, y de ahí sacar nuestro propio análisis de qué está hablando. No hablamos de temas en los cuales nosotros no tenemos gente trabajando. Tenemos una persona también trabajando en Piedras Negras y en un albergue. Y estamos tratando de ver si podemos abrir un albergue nuevo ahí para 150 personas. Pero la idea no es para que la gente duerma 3 noches antes de ir a Gringolandia, porque este modelo ya está pasado. El modelo sería cómo podemos desarrollar un edificio para 150 personas que pueden quedar ahí 2 meses, 3 meses, hasta que se arreglen su situación migratoria aquí en México, no para escapar a Gringolandia, hasta que se pueda conseguir su seguro popular. Se integren. Se integren y trabajen, conseguir trabajos. Este es el nuevo concepto de trabajar al lado de un proceso de integrar gente en México y no ser una parada, una estación hacia Gringolandia, porque ahí está muriendo la gente. Yo he estado en Piedras Negras hace 2 o 3 semanas y literalmente tú puedes ver en vivo gente muriendo en el río Bravo nadando para cruzar. Es como programa de televisor, tú puedes ver la gente muriendo. Es tan grave la situación. Pero la situación no es caer en la política de los demócratas y republicanos de los Estados Unidos, porque ninguno de los dos lados tiene ninguna solución humana. No se habla del por qué vienen, no se habla de quién da el dinero en el camino. Tengo mi teoría que no voy a mencionar en este programa, pero hay gente que da dinero. ¿Quién está dando dinero para que esta gente sale de Honduras a El Salvador? ¿A quién te interesa que hay movimiento de miles, millones de gente de estos países por México hacia los Estados Unidos? Hay intereses políticos y no son de México, no son de los Estados Unidos tampoco, pero es un proyecto político que usa a los seres humanos para crear una crisis, dando la culpa a Trump, y los demócratas no hacen nada. Ellos han hecho el problema con la intervención en Honduras en 1989, con este golpe militar, que lo apoyaron claramente Pelosi, toda esta gente, Pelosi, Schumer, Obama, Hillary Clinton. Ellos tienen sangre en sus manos y ahora quieren darlo a Trump. Bueno, Trump también tiene sangre, pero por lo menos en los últimos años no había ninguna invasión
de los Estados Unidos a ningún país nuevo. Abajo de Obama habían 7. 7 países fue invadido en 8 años. 7 países diferentes. No estoy diciendo que Trump es un ángel, no es. Pero también hay que ver objetivamente por dónde va la cosa. Durante los demócratas habían militares norteamericanos en México. Está sabido. Había gente de la CIA trabajando en la guerra contra de los narcos. Está conocido. Había una solución entre el gobierno mexicano con los militares norteamericanos para solucionar el problema. Ahora esto no existe. O por lo menos no está abierto. Entonces México está llegando al punto de decir, somos mexicanos, nosotros queremos solucionar este problema, vamos a usar las Naciones Unidas, no vamos a llamar la CIA ni los militares, vamos a hacer inversiones en estos países para desarrollar algo humano en estos países para que ellos no tengan que salir. Si Guatemala puede producir maíz y frijoles para que la gente pueda vivir, ¿por qué siguen produciendo brócoli para exportar y morir de hambre? Hay que cambiar estas cosas. Y se puede cambiarlo. Se puede cambiar. La presencia de la Iglesia Católica Ecuménica, ¿hay en algún país de Centroamérica actualmente? Sí, tenemos un obispo en Costa Rica y tenemos trabajos en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Guatemala no tenemos presencia en este momento. Y son esta gente que a través de sus relatos y a través de su experiencia se puede llegar a las conclusiones que yo estoy llegando. No es algo de un partido político ni panfletario. Son cosas y hechos reales que cualquier intelectual que quiera investigar puede investigar. ¿Qué pasó en Honduras en 1989? No es porque lo dije, es porque lo pasó. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue el secretario del Departamento del Estado? ¿Qué fue el primer gobierno para reconocer a estos militares en Honduras? Se puede investigarlo. Ya nos dejaste tarea. Pues estamos casi al cierre del programa, David. No sé si quisieras abordar esta cuestión de la migración aquí en Guadalajara. ¿Crees que vayan a seguir llegando los migrantes? Sé que se van a detener este programa para dinamizar o para poder reiniciar sus economías, pues va a ser de más tiempo. O sea, es un proyecto de años. Por mientras, gente va a seguir. Y gente va a seguir en la bestia y van a seguir muriendo y van a seguir haciendo estos viajes. Pero hay que empezar los procesos para cambiar eso y parar eso. Y el proceso no es un debate muro o no muro. El proceso tiene que ser mucho más profundo de eso. Mucho más profundo. ¿Y crees tú que se va a duplicar, bueno, decir una dimensión, pues las condiciones se van a endurecer, pues, de una u otra forma? ¿Crees no que va a ser fácil. No va a ser fácil ahora el poder pasar o poder ir. Y no es trabajo de caridad tampoco que va a solucionar el problema. Pero hay que reflexionar. Cuando había en enero y febrero, todo el mundo estaba hablando de la ola de los hondureños. Ay, vienen los hondureños. Y todo el mundo estaba preparando por los hondureños. Y algunos grupos, algunas iglesias, no voy a mencionar nombres, tenían proyectos de caridad para que los hondureños puedan pasar, para ir al norte. Y han recibido dinero, mucho dinero, de alguien, para comprar tiendas, y había lugares aquí en Guadalajara por las iglesias donde se pueda quedar los hondureños en una tienda nueva por unas 2-3 noches al norte. Comida, ropas, todo eso. Había grupos de la iglesia en los Estados Unidos que escribieron a nosotros para pedir si nosotros estamos involucrados en ayudar a los hondureños.
Yo dije, bueno, es un trabajo permanente para nosotros, y expliqué qué hacemos. No, de los hondureños. Esto es que hay un programa político de alguien detrás de eso que quisieran usar eso como una migración forzado, controlado, bien pagado para crear una crisis humanitaria en la frontera sin tener ninguna solución. Y la caridad no va a solucionar este problema. Y seguir empujando este proyecto político de una persona o dos personas que está financiando esto tampoco no va a solucionar el problema. Hay que ser mucho más profundo en nuestro análisis de lo que está pasando. Bueno, pues aquí dejamos este comentario tuyo como, bueno, queda tantos tal vez de poder abrir algunos temas que pudieran venir en torno a migración, pero pues por lo pronto agradecemos al arzobispo David John Kelke que estuvo aquí y que pues aceptaste nuestra invitación. Gracias. En estos días tan calurosos. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a Jesse allá en los controles, a Eduardo. Pues nos escuchamos en la próxima emisión de este programa, Creencias Religiosas desde la Exquisita Ignorancia Radio. Gracias. Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.